hacer un repaso general para que, si usted estaba medio, perdiste algunos domingos, si no sabes, vamos a hacer un repaso general para ver qué es lo que Pablo nos enseña ahí, pero vamos a meditar en esa epístola. Pero les quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cómo ustedes definen el propósito de sus vidas? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Hacia dónde está centrada la existencia de su vida? ¿Hacia dónde apunta su vida? ¿Qué estás haciendo con los años que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con las oportunidades que Dios te dio? Con los dones que Dios te dio. Sobre eso vamos a conversar. Fíjate que cuando nosotros nos preguntamos hacia dónde apuntan nuestras vidas, tenemos que, para definir un propósito, tenemos que pensar, bueno, ¿qué historia es la que estoy viviendo? Si yo no entiendo la historia en la que estoy viviendo, no podré saber para qué apunta mi vida. Seguramente a ustedes en algún momento de sus vidas les tocó hacer, cuando chicos, obra de teatro en el colegio, ¿no es cierto?, en algún lugar. Y seguramente te tocó un rol, un papel, ¿cierto? Que no sea el de árbol, ¿no?, que está ahí así, sino que un rol con algunas líneas para memorizar. No sé si ahí en el colegio se están preparando algo para el fin de año, qué sé yo, pero seguramente ustedes ya vivieron, ya fueron ahí partícipes de una obra. Y una obra, su rol en esa obra, su objetivo en esa obra es desarrollar ese personaje, pero ese personaje solo tiene sentido si uno entiende qué historia está contando ahí. Si entiendes la historia completa, entenderás mejor tu papel. Lo mismo pasa en un partido de fútbol, hablemos de fútbol, ¿no? Cada jugador tiene una función, pero en la medida en que el jugador es más consciente de la función de los demás, hacia dónde apunta el gol, cuál es la estrategia que el entrenador propuso, mejor él desempeñará su rol en específico. Y hay muchos casos de jugadores que nosotros ni siquiera nos percatamos de ellos en el partido, porque uno se percata de los arqueros y de los delanteros. A veces hay algunos jugadores que pasan piola y de repente vienen los comentaristas y dicen, fulano jugó un partidazo. Y uno ni se acuerda de ver el fulano jugando. ¿Por qué? Porque cumplió un rol estratégico. Un rol que el entrenador le dijo que cumpliera. De tal manera a que su rol, al ser cumplido de esa manera, ayudó al equipo a ganar. Lo mismo pasa con la vida. ¿Cuál es la historia en la cual nuestras vidas están? Ese es el punto. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos a dónde apuntan nuestras vidas, cuál es el objetivo de nuestra vida, la mayoría de nosotros podrá decir que el objetivo de nuestra vida es, de cierta manera, llegar a la vejez con su casita, su familia, que los hijos estén bien, estar tranquilos. Y ese estar tranquilos termina siendo la razón por la que trabajas, la razón por la que te casas, la razón por la que haces todo lo que haces. Porque tu objetivo en la vida es estar económicamente y también físicamente en buenas condiciones. Estar bien, estar despreocupado. Ese termina siendo la meta, el objetivo, la razón por la cual la gente vive. Para buscar una vida acomodada, para buscar una vida tranquila. Pero fíjate que dentro de nuestra cultura individualista secular, nosotros lo que vemos es que los objetivos que cualquier persona sin Cristo tiene, termina siendo muy parecido con los objetivos que mucha gente con Cristo también tiene. En esa cultura individualista secular en la cual nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos es utilizar a Dios como un instrumento para realizar mis objetivos. Los objetivos los puse yo. Y Dios es el instrumento para hacerme cumplir los sueños. Yo instrumentalizo a Dios para que yo pueda tener una mejor casa, una mejor salud, una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender entonces con el apóstol Pablo? Necesitamos aprender
que primero, el objetivo de mi vida no debe ser definido por la cultura en la que vivimos. El objetivo de mi vida está escrito en las palabras de Dios. Pero también yo aprendo con la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, primeramente, ¿cuál es la historia en la cual nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es la historia que nosotros estamos como seres humanos construyendo acá? ¿De qué se trata la vida? ¿Hacia dónde apunta la vida y todas las cosas? Entendiendo esa historia, yo puedo entender quién soy y puedo entender hacia dónde apunta, qué debo hacer con mi vida. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él, para contar del propósito de nuestra existencia, él cuenta primeramente cuál es nuestra historia. Y esa historia comienza con la historia de la redención. Es la historia en la cual Dios gobierna y ordena todos los eventos para que esos eventos conduzcan a un propósito que Él determinó. Y luego nosotros, viviendo dentro de ese propósito, podemos encontrar plenitud por medio de la obra que Dios ejecutó por nosotros. Vamos, esa carta tiene dos partes. La primera parte cuenta cuál es la historia de Dios y quiénes somos en esa historia. La segunda parte nos va a contar cómo vivimos entonces, qué hacemos con nuestras vidas. Eso es lo que hace el apóstol Pablo y eso es lo que él nos ayuda a hacer ahora en ese momento, a responder esa pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Para entender el propósito de nuestras vidas necesitamos entender tres cosas. Lo primero que tenemos que entender es la historia en la que estamos, la historia de la redención. Pablo, capítulo 1, versículo 4, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Dios estableció desde un principio, antes de la creación, el para qué nosotros debemos vivir. Para entender el propósito para el cual yo existo, tengo que preguntar al que me creó, porque Dios te creó con un propósito. Pero el propósito para el cual Dios te creó está en el marco de la historia que Él escribió. El problema es que todos nosotros, por definición, por tendencia, nos hemos comprado una historia diferente de la verdadera historia del mundo. Puede ser que haya pasado con alguno de ustedes, ojalá que no. Quizás con un amigo, ¿cierto? Que se pasó de copas, tomó demasiado y quedó todavía despierto pero inconsciente, haciendo cosas que en el día siguiente no se va a acordar. Ese estado en el cual está este ser humano, inconsciente de su propia borrachera, pero todavía despierto y haciendo llamadas a personas a quien no debe llamar, haciendo bromas que no debiera hacer. Todo ese estado es como un estado fuera de sí, ¿cierto? Después uno va a decir: yo no me acuerdo de nada, yo no estaba consciente de mis acciones. Pero fíjate que eso sirve como una metáfora para explicar el impacto del pecado en nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que provocó el pecado? El pecado produjo una otra historia, una otra narrativa, una otra definición de quiénes somos. ¿Qué es lo que hizo la serpiente con Eva? Vino con un cuento. ¿No es verdad que la cosa es más o menos así, así, así? Y Eva no supo responder a la altura, no supo responder desde la perspectiva de la verdadera historia de Dios. Y desde entonces la humanidad ha vivido en esa historia fantasiosa, mentirosa, y en esa historia, así como allá en Eva, nosotros somos el centro. Si tú te preguntas cuál es el objetivo de tu vida, lo primero que vas a pensar es en ti, en mi vida, yo. Cómo yo me siento, qué es lo que yo quiero, cómo lo paso, cómo voy a estar yo, cómo no voy. Después voy a pensar en los míos. Cómo va a estar mi familia, cómo van a estar mis hijos, cómo va a estar mi mujer, cómo va a estar mi casa, mis cosas. Pero todo está centrado, toda nuestra historia está centrado en el yo. Mi vida, mis cosas, mis deseos, mis sentimientos, mi, yo. Pero eso no es la verdadera historia en la cual nosotros vivimos. Pablo aquí, cuando para explicar quiénes somos, él comienza hablando de que Dios en la eternidad estableció un plan.
y a este plan Él nos incluyó. Pero es un plan, fíjate que Él dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. No es un plan que Dios decidió para ti como una reacción de tus acciones. No es reactivo, es propositivo, es definitivo. Dios es el que estableció, antes de que nosotros existiéramos, Él estableció un propósito para ti. No se trata de ti, se trata de Él. Es el plan de Él, es el propósito de Él. De eso se trata acá. Fíjate que Pablo no presenta de una forma reactiva, él presenta de una forma propositiva y muestra que esa historia en la cual nosotros estamos no fue ni escrita por nosotros, ni definida por nosotros, ni concretada por nosotros. Nosotros estamos viviendo y estamos desarrollando cosas y tomando decisiones y viviendo la vida momento tras momento, pero ¿quién controla la verdadera historia? Es Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El mundo en el cual nosotros vivimos es gobernado por Dios en todos los aspectos. Esa es la verdadera historia de la humanidad. Esa es la gran historia de Dios. Y nosotros hemos sido incluidos en esa historia por su gracia y misericordia. Él nos quiso salvar, Él nos quiso redimir. Y al ponernos en esa historia, como en una obra, al ponernos en esa obra, nos dio un rol, una función, un papel. Y cuando nosotros desarrollamos esa función de la manera como Dios diseñó, nosotros encontramos la realización plena, porque para ese rol fuimos creados. Así desarrollamos nuestro pleno potencial. De eso se trata. Tenemos que entender la historia para entender cómo debemos vivir. Tenemos que conocer la historia de Dios y entender que esa historia no es una historia religiosa, no es una historia que los creyentes creen, no. Es la historia de la humanidad que se impone definitivamente por sobre todas las personas, por sobre las culturas, por sobre los gobiernos, por sobre las fuerzas de poder del mundo. Es Dios quien controla el futuro. Y nosotros debemos entender nuestro rol en esa historia. Ese propósito apunta a nuestro destino, es vivir completamente, como dice aquí el texto, nos escogió ¿para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Dios nos llamó, nos puso en un rol de perfección. ¿Qué significa santidad? Uno lo va a tomar de una forma moralista, así como que bien pesado, así como que no, debo maltratarme a mi propio cuerpo para... no es eso. ¿De qué se trata aquí? Cuando Dios dice que nosotros fuimos creados para vivir en santidad y para vivir con Él, en la presencia de Él, lo que Dios está diciendo es que tú fuiste creado para poder compartir por la obra redentora de Cristo de la misma perfección de Dios. Perfección, estamos hablando de los aspectos del carácter, de la forma de ser, de pensar, de la pureza y de la perfección de Dios mismo. Entonces, cuando nosotros vemos acá, vemos que todo lo malo en nuestra historia, todo el sufrimiento en nuestra historia es resultado del pecado. Es resultado del pecado, es resultado del pecado. Toda mala decisión, no solamente en tu vida, sino que en la vida de las personas que te afectan a ti, es consecuencia y es obra del pecado. ¿Qué es lo que Dios dijo acá? Dijo que nosotros fuimos creados para que en el futuro vivamos sin no solamente el pecado habitando en nosotros, pero habitando en su presencia vivamos en un contexto donde todo el sufrimiento provocado por el pecado dejará de existir. Para allá vamos, esa es la meta. Y debemos entender que estamos en ese proceso, en esa historia. Para allá Dios nos llamó. La meta de tu vida no es perder 5 kilos el próximo año, no es conseguir un mejor empleo, no es pagar tus deudas. La meta de tu vida no es tener una mejor casa, un mejor auto, una mejor carrera. La meta de tu vida no es casarte o tener hijos. ¿Cuál es la meta de tu vida? Dios puso acá que la meta soberana de tu vida fue definida por Él en su historia. Tienes que entender qué historia estamos viviendo para entender qué hacer con nuestras vidas. Porque mañana ustedes se van a levantar a trabajar. ¿Para qué? ¿Qué están buscando?
solo llegar al fin de mes? ¿Es eso lo que Dios quiere para ti? ¿Vivir para pagar cuentas y llegar al fin de mes y sobrevivir y envejecer? Debemos entender la historia que Dios está escribiendo. Es interesante porque si queremos entender esa historia, primero debemos leer la Biblia. Y leer la Biblia no como una cajita de promesas, sacando versículos de distintos contextos, sino que debemos leer la Biblia con una perspectiva, con una apertura, con una comprensión de que ella está sanando mi corazón y mi mente. Ella está quebrantando y destruyendo todas las mentiras en las cuales yo he creído. Mentiras sobre mí, mentiras sobre el mundo, mentiras sobre mi familia, mentiras sobre la iglesia. Ella va quebrantando todo eso. Yo necesito de la Biblia como un elemento sanador, restaurador, purificador para mi corazón. Debo leer la Biblia de forma sistemática, consistente, buscando en las Escrituras escuchar la voz de Dios, tener comunión con Dios, descansar en la gracia de Dios. Si estás con el corazón afligido, agobiado, no sabes qué decisiones tomar, la palabra de Dios está ahí. Si necesitas la palabra de Dios para tranquilizar su mente, su corazón, ella está disponible. La tenemos en nuestro idioma, en distintas versiones, en un lenguaje más fácil, más entendible. Ella está disponible para ti. Tú tienes que leer la palabra de Dios para encontrar en la palabra de Dios la historia que Dios tiene para ti. Eso es lo primero. Lo segundo que debemos hacer es entender cómo esa historia funciona. ¿Cómo funciona esa historia? Fíjate que el apóstol dijo ahí el capítulo 1, versículos 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Qué significa entender cómo esa historia funciona? Dios escribió y está desarrollando su historia, su plan. ¿Cómo funciona eso? ¿De qué se trata eso? En esa historia de Dios, Cristo es el centro. Porque cuando leemos el capítulo primero, Él reitera una y otra vez, en Él, por Él, en Él. ¿Qué significa eso? Es lo que Él dice ahí en el versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todo pasa por Cristo. Cristo es el centro de la historia y no hay cómo entender la realidad sin Cristo. No hay cómo conocernos a nosotros mismos sin conocer a Jesús. Si usted quiere saber quién eres tú, si usted quiere saber hacia dónde apunta tu vida, Cristo es aquel que da la orientación, la respuesta para eso. ¿Por qué? Porque Cristo es lo que hace, o todas las cosas en realidad están relacionadas, son relativas a Cristo. A veces nosotros decimos, Jesús es el Señor y lo damos así como por sentado, no tomamos el peso de lo que significa, pero entender que Cristo es el Señor significa que todas las cosas son relativas a Él. La persona que eres, el profesional que eres, la madre, el padre, el esposo, el marido, el amigo, el vecino, el primo, todo es relativo a Cristo. ¿Por qué? Porque si no fuera por la obra de Cristo, la obra de Dios en Cristo, la humanidad no estaría todavía aquí en ese momento. ¿Se ha dado cuenta de eso? Desde que Adán pecó, la historia sigue y solo sigue porque hay un plan de redención. Sin ese plan de redención en Cristo, ninguna de esas historias habrían existido. Porque la condenación hubiera venido ya allí en el Edén. Toda la historia humana está amarrada a la persona y a la obra de Cristo. Tu propia identidad, tu trabajo, tu historia, tu futuro, tu familia está vinculada a Cristo. Pero en nuestra cabeza cuesta entender, porque nosotros vemos el mundo como yo céntricamente. Yo estoy en el centro y desde mi perspectiva veo todas las cosas. Desde mi perspectiva veo todo cómo funciona, cómo yo siento, cómo se ve. Pero la propuesta de la palabra de Dios es cambiar la forma en que pensamos, para no pensar desde mi perspectiva en el centro, pero teniendo Cristo como centro. ¿Dónde estoy yo? Si Cristo está en el centro, ¿yo estoy a dónde en esa relación? Lo que Él quiere decir es que nosotros debemos abandonar esa ilusión de que controlamos la historia, de que controlamos nuestras vidas. Nosotros no controlamos nada. Nos esforzamos,
en nuestros trabajos, nos esforzamos en nuestras casas, pero nosotros no controlamos nada. De repente quieres lavar ropa y llueve. No controlamos nada. Nada. 2 años atrás nosotros habíamos hecho un plan para 2020 hermoso para la iglesia Pródigo. Aquí vamos a hacer esto, y vamos a hacer living abierto, y vamos a hacer el almuerzo comunitario, y está todo lindo el programa, ¿cierto? Marzo de 2020. ¿Qué mes? ¿Eh? Y ahí cambió todo. Nosotros no controlamos absolutamente nada. Y tenemos que despertarnos para esa realidad. Porque si yo no controlo nada, yo tengo que alinear el propósito de mi vida a quien controla. Ese es el punto acá. Por eso nosotros debemos ver cómo dice acá, Cristo es el que hace, el que da sentido y significado a todas las cosas. Y fíjate que nosotros hemos no puesto a Cristo como en el centro, pero hemos puesto otras cosas en el centro. Muchos dicen así con una intención positiva, yo creo. Pucha, que mi hijo es mi razón de vivir. Yo por mi hijo es todo para mí. Y por más hermoso y cariñoso que pueda parecer, eso está mal. Tu hijo no puede ser la razón de tu existencia. Ni tu marido, ni tu trabajo, ni tu apariencia, ni cualquier otra cosa que no sea Cristo. Porque Jesucristo mismo dijo ahí en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor de su padre, de su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso significa entender que Jesús está en el centro. Eso significa decir que Jesús es el Señor. Él tiene el control del auto en el cual estamos, del carro en el cual vamos, de la dirección hacia donde nosotros apuntamos. Y entender que Jesús es el Señor es entender que Él debe ocupar el rol de lo más valioso en mi vida. Nada puede ser más valioso que Jesús, porque no tienes nada más que Jesús si estás en Él. Todo es bonito, útil, agradable, hermoso, la familia, los amigos, los bienes, todo eso podemos sacar provecho de ello y ser felices con ellos. Pero solamente Cristo puede ser el Señor de tu vida. Solamente Él debe ser la razón de tu existencia. Cristo tiene que ser su amor último. Él tiene que ser su historia. De tal manera que cuando la gente vea a ti, vea a Cristo. Porque tú no estás viviendo más para ti, estás viviendo para Él. No se trata de tus planes, de tus sueños. La pregunta es ¿dónde Dios quiere que tú estés? ¿Qué tipo de persona Dios quiere que tú seas? Eso es lo que debes buscar. Porque uno se pregunta, ¿dónde quiero estar en 5 años más? No es la pregunta. ¿Dónde Dios quiere que yo esté en 5 años más? Estoy dispuesto a obedecer y a seguir. Ese es el punto. Él tiene que ser nuestro amor último. Y ahora nuestra vida está girando en torno a ¿qué? En torno al trabajo, en torno a las deudas, en torno a la familia, en torno a ¿qué? ¿Cuál es la meta? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y fíjate que aquí en la Biblia dice que Cristo es el que gobierna todas las cosas. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo puso como cabeza a la iglesia. Y eso es interesante porque ahí entra nuestra parte. Porque Cristo como cabeza de la iglesia significa que toda relación de Dios con el ser humano no se da de forma individualizada o individualista como nosotros solemos pensar. Yo cito arriba y yo cito aquí, uno a uno con Él, y de repente voy a la iglesia porque la iglesia es esa instancia de compartir y es algo bonito y me hace bien, pero la cosa real es Él y yo nomás. Y yo busco la iglesia que más me acomoda porque la iglesia tiene una función secundaria, la función de ayudar a que yo tenga esa relación con Dios. Pero no es así que funciona, no es así que Dios escribió la historia. Si usted se fija, Dios estableció con su pueblo un pacto, ¿cierto? Y Él estableció no con una persona, sino que con un pueblo, una nación.
Está bien, fue con Abraham y Abraham estaba solito, pero ¿qué es lo que Dios prometió a Abraham? Hacer de él un pueblo y ser Dios de este pueblo. Y vemos pueblo durante todo el Antiguo Testamento, y llega Jesús y comenzamos a ver iglesia. Nosotros, nuestra cultura contemporánea ha individualizado el Evangelio para hacer con que tú pienses que el Evangelio se trata solamente de ti, en tu casita, con Dios arriba, y la iglesia es un aporte a eso. Pero no es verdad. La iglesia es el plan de Dios, es por medio de la iglesia que la redención se manifiesta. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él está vinculado a ese organismo. Es decir, Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te salvó, y al salvarte a ti, Él te incluyó en una familia, en un cuerpo, en una comunidad, en una iglesia. Por lo tanto, no puedes lograr la meta para tu vida fuera de la iglesia. La iglesia no es un club solamente que nos ayuda en nuestras luchas personales. No. La iglesia es la manifestación del plan de Dios. En ella nosotros desarrollamos nuestros roles en la vida. El propósito de tu existencia no puede estar apartado del propósito de Dios en la iglesia. Tenemos que cambiar la manera como entendemos la iglesia, porque la manera como la palabra de Dios presenta a la iglesia, la presenta como algo mucho más sublime y mucho más relevante de lo que nuestra cultura trata de poner. No somos un club de barrio, no somos un Rotary Club, no somos como una ONG que tiene buena onda y que tiene buenas intenciones. No, la iglesia es el medio por el cual Dios está redimiendo el mundo, transformando la historia, donde Dios está trayendo su reino por medio de la iglesia, en la iglesia. Y nosotros no podemos tener una relación plena con Cristo fuera de la iglesia. Debemos encontrar nuestro propósito personal, no individualizado, sino que personal, en derrotar en nuestros corazones, en nuestras mentes, el ídolo individualista que propone una relación utilitarista con Dios. Yo uso a Dios para que Él realice mis sueños. Esa es idolatría. Lo que Dios quiere es que yo abandone mis sueños y siga los planes de Él, los proyectos de Él. Pero los proyectos y los planes de Dios están en la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde Dios va a sanar mi corazón por medio de la relación con mis hermanos. Es en la iglesia donde Dios va a reconfigurar mi mente, me va a confrontar en donde yo debo ser confrontado. Es en la iglesia donde voy a servir. Es en la iglesia donde voy a amar. Es en la iglesia donde Dios derrama su amor por mí. Y es por medio y en la iglesia que nosotros somos instrumentos de Dios para llevar ese amor y esa gracia a todas aquellas personas que Él quiere salvar. Porque al fin y al cabo, esa cultura individualizada de la relación con Dios es profundamente egoísta. Yo quiero Dios para mí, porque si yo tengo Dios solo para mí, en una relación privada con Él, no solamente no necesito del otro, pero tampoco me importo con el otro. Dios quiere tener una relación contigo en la cual la relación contigo sea una relación que genere en ti ese mismo amor que Él tiene por su pueblo. Porque si decimos que Cristo es el Señor, que Cristo es Rey, si hay Rey hay reino, si hay Rey hay súbditos. De eso habla la palabra de Dios. No puedes entender tu historia fuera de esa relación con Dios. ¿Qué implica eso? Primeramente, examina tu corazón. ¿Cuál es el amor más grande que tienes en tu vida? ¿Cuál es tu preocupación que te domina, que te quita el sueño? ¿Qué es lo que, hacia dónde apuntan tus acciones? ¿Con qué gasta tu dinero? ¿Cómo vives? ¿Cuál es la pasión última de tu corazón? Eso con que sin esto tu vida se acaba. Tenemos que ser confrontados ahí, porque cuando encontramos cualquier cosa que no sea Cristo, encontraremos un ídolo. Y podemos estar utilizando Dios para adorar nuestros ídolos. Pero también repiensa tu relación con la iglesia. El plan de Dios para ti está en la comunidad. Tenemos que salir de esa relación de consumo de la fe, que yo uso la iglesia y me uso de la iglesia, de los bienes que ella me puede proveer, así como un insight para la semana, una vida espiritual mejor. No.
La iglesia es ese ambiente que nosotros construimos. El hecho de que Dios te haya puesto en la iglesia significa que Él te puso ahí para construir algo, para trabajar en algo, para servir, para aportar a otros, para importarse con otros. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir más adelante, en el capítulo 5, que debemos someternos unos a los demás, unos a los otros. ¿Por qué debemos someternos unos a los otros? Eso es iglesia. Déjate de preocuparte contigo como que si tú fueras el centro del mundo. La iglesia es ese ambiente donde estamos construyendo, y a veces tenemos una idea utópica de iglesia como que debe ser un lugar libre del pecado, claramente debemos luchar contra el pecado, pero la gente que llega a la iglesia llega con traumas, con dolores, con angustias. Todos nosotros estamos sufriendo y estamos siendo tentados y atacados por Satanás todos los días. La iglesia es un ambiente en construcción. Algunos de ustedes quizás se van a acordar, algunos pocos de los que están acá se van a acordar de cuando nosotros estamos construyendo. Bueno, todavía estamos, pero cuando estábamos construyendo la parte aquí, cuando sacamos el techo, la mugre que se cayó. Nosotros teníamos que sacar todas las bancas, guardar las bancas, llegar el domingo, traer todos los equipos, instalar los equipos. Eso después de barrer, trapear. El polvo que había era inmenso. Afuera uno pisaba afuera y ensuciaba adentro de nuevo. Y ese ambiente así como sucio de construcción, el resto de materiales, cosas botadas y tierra para todo lado. Eso es iglesia. Porque estamos en ese proceso, en esa construcción, no es ese ambiente como que el departamento piloto, que uno va así que tiene ahí el departamento listo, ¿cierto?, para vender. Y que uno piensa que iglesia es eso, así como todo lindo, hermoso. No. Nosotros estamos ahí para ser instrumentos de Dios de sanidad, de restauración. Y debemos abrazar eso porque Dios ama a la iglesia. Y si yo amo a Dios, yo tengo que amar a lo que Dios ama. Dios me ama a mí en la iglesia. Y eso significa que yo debo repensar la forma como me relaciono con ella. Incluso romper con esa intermitencia en la asistencia, en la frecuencia, en la adoración al Señor. El 2 por 1, ¿cierto? Va un domingo, falta 2, va 2 domingos, falta 1 y así va. Debemos romper con eso. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a crear una relación profunda de construcción, de servicio, de amor, de estar ahí para el otro. Que necesitan de mí, yo necesito del otro. Es más que un evento. Es más que un sentar y escuchar. Estamos haciendo algo que ninguna otra organización del mundo es capaz de hacer. Y estamos haciendo algo en el poder del Espíritu Santo, sanando naciones, restaurando vidas, cambiando historias. Tu vida no debe ser vivida simplemente para pagar tus cuentas y llegar al fin de mes, para tener una casa acomodada, para tener una vida tranquila. Tu vida debe ser vivida en la iglesia para ser instrumento de transformación de este mundo caído. Es así como sirves a tu Señor. Cualquier otro plan es tratar de hacer con que el Señor te sirva a ti. Pero por fin, ¿cómo vivir entonces en esa historia? ¿Cómo vivir esa nueva humanidad que habla aquí el texto? Porque desde el capítulo 4 Pablo da diversas instrucciones y hemos visto todas ellas de cómo debemos vivir. Pablo dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, mostrando así su compromiso con esa causa, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Con esta frase, con ese versículo, Pablo inicia toda la sesión práctica de la carta, y toda la sesión práctica de la carta se relaciona con ese versículo. Viven de manera digna del llamamiento que han recibido. Hemos recibido un llamado de Dios en el marco de la historia. Ese llamado es un llamado para vivir bajo el gobierno de Cristo en la iglesia. ¿Cómo vivimos entonces? Eso es lo que Pablo va a decir acá. Él comienza diciendo, primeramente, buscando la unidad de la iglesia, desarrollando en nosotros un corazón dócil, un corazón amigable, amable. Ser personas que contribuyan para el bien común. Hay gente que contribuye para el mal común, ¿cierto? Y a veces hay gente que
se hace el muerto. Yo no apuerto ni desapuerto. Yo simplemente estoy aquí piola y déjame pasar piola porque no sé qué hacer. No es eso tampoco el plan que Dios tiene para ti. Dios dice, tengan un corazón dócil, un corazón amigable, contribuyan para la unidad de la iglesia. Eso es lo que el Pablo va a decir ahí en el capítulo 4. Contribuir para la unidad de la iglesia y servir la comunidad es una expresión de adoración a Dios. Debemos también vivir intencionalmente, buscando imitar a Dios, buscando caminar y crecer en santidad, en contraste con las obras del pasado. Pablo va a hacer una comparación diciendo que debemos vivir como los hijos de la luz. Debemos vivir y abandonar las obras del pasado, la lista de obras del pasado, cuáles obras que tenemos que abandonar y cuáles las que tenemos que buscar. Hemos visto eso también en los mensajes. El verdadero discipulado, el discipulado genuino, significa o implica en abandonar la forma de ser, hacer, pensar del pasado. Debe haber transformación en tu vida. Debe haber arrepentimiento. ¿Cómo sé que estoy creciendo en Dios? Tengo un corazón más dolido por mis pecados. Estoy más arrepentido. A mí me cuesta más seguir en el pecado. Estoy luchando con eso. Quiero abandonarlo. Eso es obra de Dios en uno. Debemos insistentemente e intencionalmente buscar eso. Debemos también, como vimos más recientemente, aplicar esa dinámica de relación entre nosotros que comienza en la iglesia y rebasa desde la iglesia hasta las instancias de vida familiar y social. Y eso es importante decir aquí, abro un paréntesis. Muchas veces la gente fragmenta la vida en partes. Mi vida en la iglesia, mi vida en la familia, mi vida en el trabajo, y va poniendo, ¿cierto?, quién debe venir primero, cómo organizo, cómo vivo. Muchos viven en cada una de esas instancias una vida diferente. Hay gente que es un ángel en la iglesia y un demonio en el hogar. Que en el trabajo es otra persona. Incluso le cambia la voz. ¿Han sabido de gente así? Como si fuera una otra personalidad. Nosotros hacemos eso porque queremos controlar la vida de nuestra manera. ¿Cuál es el diseño de Dios? En el diseño de Dios, todas estas cosas están unidas. No existe esa comparación de que voy a poner la iglesia primero, el trabajo primero, la vida primero. No, es Dios primero. Y Dios primero arrastra todo con Él. Porque cuando vas al trabajo como un hombre o una mujer de Dios. Cuando vas a cuidar a tus hijos, vas a cuidar a tus hijos como un hombre o una mujer de Dios. Cuando vas al comercio, comprar, vas como un hombre o una mujer de Dios. Porque el discipulado no está en una área solamente. Eres discípulo en todas. Cualquier cosa que hagas, lo haces como discípulo y seguidor de Jesucristo. Lo haces para Él, lo haces en temor a Él. Es así como somos llamados a vivir. No existe separación, no existe división. Dios es la absoluta prioridad y arrastro todo a los pies de Cristo. Mi familia, mi trabajo, mi entretención, mi agenda, todo es arrastrado ahí. Porque todo es definido por la idea de que yo soy discípulo de Jesucristo. Es así como aplico la dinámica orgánica de servicio en la familia, en el trabajo. Porque no quiero luchar con mi esposa para saber quién tiene la razón, quién es el que está en lo correcto, quién gana, quién tiene los derechos de qué. No. Como discípulo de Jesús, mi deber es servir, es amar, es cuidar, es preservar. En la casa, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo, en cualquier lado. Eso es lo que debemos entender y eso es lo que Pablo pone. Y Pablo termina. Algo de lo que vamos a hablar con más detalle la próxima semana. Hablando de que nosotros estamos realmente en una batalla espiritual. Y debemos estar preparados para eso. Debemos entender que el Señor nos ha amado, nos ha salvado, nos ha restaurado, nos ha dado su Espíritu Santo. Pero nosotros vivimos en un mundo caído. Y nosotros todos nosotros, estamos ahí día tras día siendo tentados, afligidos, agobiados por las estrategias malignas de Satanás. Uno piensa que cuando se habla de Satanás, uno piensa que se te va a aparecer el demonio en el cuarto y cosas así. No, es mucho más sutil.
Son ideas que parecen muy correctas, que tienen para ti todo sentido, que no le hace daño a nadie y que no, y todos los están haciendo, y no, y yo creo que es así, y se van entrando mentiras. Mentiras sobre lo que eres, mentiras sobre cómo entiendes tu proceder, cómo debe ser la iglesia, la vida y el mundo. Vamos a hablar sobre eso la próxima semana, pero debemos entender que para vivir esa historia yo tengo que estar consciente de que estoy en una batalla espiritual. ¿Cómo debemos vivir entonces? Primeramente, recuenta tu propósito en la palabra de Dios. Nosotros con los hombres estamos estudiando hace algunas semanas ya una serie de estudios que presenta la gran historia de Dios. Y quizás por verse así como saltado una semana tras otra, uno pierde la noción de la idea como un todo. ¿Cuál es el propósito de ese estudio? Es que entendamos la gran historia de Dios y nos entendamos a nosotros en esa historia. Reencuentra tu propósito en la palabra, porque ahí encontrarás el propósito para tu existencia. Segundo lugar, sométete al discipulado de Jesús. De verdad. Es más que frecuentar cultos. Es someterte a Cristo y someter todas las cosas que están en tus manos a Cristo. Sométete al discipulado de Jesús. Sé un instrumento de la unidad. Apasionate por la comunidad de Jesús, por la iglesia de Jesús, por lo que Cristo está haciendo. Preocúpate de los hermanos que no vienen. Llámalos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Preocúpate, como hemos visto ahí también, ¿no es cierto?, de aquellos que no conocen a Jesús, que están ahí por las calles, que están ahí perdidos por ahí. Tus compañeros de trabajo, ora por ellos, por la salvación de ellos, para que se conviertan, para que lleguen a Jesús, tus parientes. Eso es ser discípulo de Jesús, es querer lo que Jesús quiere, es amar lo que Jesús ama, es llenarte del Espíritu. Porque Pablo mismo dice acá, no nos embriaguemos con el vino, sino que llenémonos del Espíritu Santo. Pero uno va a decir, no, si yo no soy mucho del vino, yo soy más del pisco. O no, si yo no tomo, yo soy abstemio, no tomo nada, ¿cierto? Pero ahí podemos hacer el ajuste para que se entienda cómo Pablo quiso decir. No se llenes del orgullo, sino que del Espíritu Santo. No se llenes del rencor, sino que del Espíritu Santo. No se llenen de la ambición consumista, sino que del Espíritu Santo. Y es así como seremos verdaderos discípulos de Jesús. También vive esa nueva vida que Cristo conquistó para ti. ¿Qué significa eso? Busque vivir en santidad. Santidad es la forma más cercana que tenemos de imitar a Dios, de ser parecidos con Él, de disfrutar de la plenitud para nuestra historia. La santidad y la posibilidad de la santidad es una bendición, porque la posibilidad de obedecer a Dios significa que Él está trabajando en mí, que Él me quiere, que Él me ama. Buscar la santidad es cuando nosotros recibimos un regalo muy precioso, muy importante y lo ocupamos para mostrar a la persona que nos dio, mira lo tanto que me gusta, ¿cierto? Cuando uno recibe la suegra en la casa y usa el mantel que ella regaló, ¿cierto? Cuando va la suegra, uno pone el mantel, los cuadros, ¿cierto? Después uno saca. Pero para hacer, mira cómo me importo con eso, ¿no? Cómo soy agradecido por las cosas por el cariño que has demostrado por medio de eso. La santidad es más que eso, es experimentar de Dios. Vive plenamente eso para no seguir viviendo vidas mediocres, que gastan sus años, que gastan sus mejores años en trabajar por poco, en sufrir, en llegar al fin del mes y estar angustiado. No fue para eso que el Señor nos llamó. La vida tiene otro propósito. A eso el Señor nos llamó. Seamos iglesia, seamos cuerpo de Dios. Deja de pensar que el propósito de tu vida está en ti y en tu casita nomás. El propósito de tu vida es más grande que eso. Dios quiere usarte para tocar el corazón de miles de personas. Ustedes están sentados en un templo que fue plantado, construido en el pasado hace casi 80 años.
por personas que soñaron que aquí en ese barrio, aquí en esa ciudad, se necesitaba de Jesús. Ellos invirtieron, trabajaron, ellos hicieron algo que estaba más allá de su vida local. Y el trabajo de ellos te afecta a ti. Y por medio de ese trabajo, personas han sido tocadas, sanadas. Se parte de ese gran propósito de Dios. Sal de tu casita y entrégate a lo que Dios está haciendo en la iglesia. Es así como Dios transforma el mundo. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dé de su gracia. Señor, muchas gracias por tu palabra.